veces concluyen cosas que no importan realmente, que no son cosas que nos interesan. Y a veces dan una falsa confianza de algo que no es cierto. Dan falsa confianza diciendo, me salió esto, esto significa esto y esto significa, y esto es significativo y hay una probabilidad para probarlo. Veamos algunos estudios que se han hecho. Estos señores hicieron, revisando en un journal paper de psicología, estaban revisando y revisaron, primero revisaron en el 62, luego en el 89 y después lo volvieron a revisar en el 2000 o 1999, 2000 por ahí. ¿Ya? Y detectaron que más o menos el 50% de los estudios no tenían un poder, el poder promedio de los estudios era un 50% para detectar un efecto mediano. Entonces significaba que la mitad no tenía problemas para detectar, ¿sabes? Porque lógicamente nos basamos en el valor de P, el valor de alfa, perdón, y nos dejamos al lado de a veces el poder. Entonces ahora hay bastantes, ¿cómo se llama? Críticas a esto de la prueba hipótesis. Pero más que la prueba hipótesis por sí, es la forma como se la hace. Por ejemplo, Guy Gerenzer sacó un paper que se llama Estadística sin sentido, que habla de este ritual de la hipótesis nula. Y ese señor Ioannidis sacó un paper que es bastante, en verdad el título es bastante escandaloso. ¿Por qué la mayoría de los resultados científicos publicados son falsos? También, si uno lo explica como él, lo que él explica, sí, tiene lógica. O sea, no podemos decir que eso está mal, pero también es mal entendido y se le presta a entender algo que no quiere decir él. No estamos diciendo que la ciencia es falsa, sino que, acuérdense, que esto puede ser rebatido y que no es algo que está escrito con fuego. O sea, a veces cuando decimos la ciencia es así, explica. No, la ciencia es una cosa que está evolucionando día a día. Vamos, ¿de dónde salieron estas pruebas hipótesis? Bueno, el primero el uso reportado que he encontrado de pruebas hipótesis lo hizo Laplace en 1778. Él no menciona hipótesis nula, pero calcula un valor P. No hablemos todavía si es probabilidad o qué mismo es, simplemente calcula un valor P. De ahí Pearson en 1900, Pearson papá, Carl Pearson, saca sus pruebas I cuadrado de bondad y ajusta, pero ustedes leen el paper, no menciona la palabra hipótesis en ningún lado. ¿Ya? Y Fisher, en Statistical Method for Research Workers, habla de varias pruebas de significancia. ¿Ya? Ya empieza a hablar de las famosas pruebas de significancia. Ya él utiliza una hipótesis nula, pero no tiene la famosa hipótesis alterna. Es más, él básicamente por lo que se entrobó con los Niemann y Pearson chicos fue justamente por esto de la hipótesis alterna. ¿Ya? Y vamos a ver por qué el uno ve de una forma y el otro ve de otra forma. Ahí en el 33 sale el Niemann-Pearson-Lima, donde ya se habla de pruebas hipótesis, no de pruebas de significancia, sino de pruebas hipótesis. Prueban una hipótesis contra otra hipótesis y una de las dos se elige. Y sirve para tomar decisiones. La de arriba no. ¿Ya? Eso está basado en que hay una hipótesis nula y hay una hipótesis alterna. Se definen, antes de empezar, errores de tipo 1, que se lo representa por el alfa, cuál es el valor al cual vamos a rechazar, y un error de tipo 2, que es el beta, y 1 menos beta es el poder. ¿Qué tan poderoso es para detectar estas diferencias? No hay diferencias, pero para detectar esta hipótesis alterna. Parte de que para poder hacer eso debemos conocer o poder menos tener una idea de la varianza de la población a la que estamos haciendo. Se conoce la distribución del estadístico y hay una mínima diferencia detectable conocida. ¿Cuánta diferencia queremos detectar? Y se calcula un n y nos dice, tiene que sacar una muestra tal y se saca esto. ¿Ya? Esto es básicamente lo que dice Niemann-Pearson. Ahora, fíjense que son dos cosas distintas lo que dice Fisher y lo que dice Niemann. Y
según la literatura, según lo que he encontrado, este señor Lindquist en 1940 inventa un híbrido totalmente incoherente, que como se lo veía bonito, se lo veía una cosa, una regla, una receta que la gente coge y puede hacer. Simplemente, haz esto, como que estuvieran cocinando, haz esta receta y si lo haces te va a dar el resultado mágico y vas a llegar a tener un valor de probabilidad. Entonces muchos le siguen. De esto aquí, hay muchos libros que han seguido con esto aquí, ¿ya? Con esta incoherencia. Entonces, por ejemplo, Fisher, este Gigerenzer habla después de un ritual de la hipótesis nula, que es lo que se hace muchas veces. Al final del día esto es lo que se hace, lo que se hace, es una receta, un ritual. Vamos a hacer el periodo, tenemos que hacer el ritual, hagamos, seguimos la receta, ya. ¿Qué es? Define una hipótesis nula, y la hipótesis nula tiene que ser de no efecto. O sea, ojo que el origen de la palabra hipótesis nula es una hipótesis que voy a mostrar que es nula, o sea, voy a mostrar que no es verdad. No es, no tengo efecto. No necesariamente tiene que ser no efecto, pero en el ritual dice, tiene que usar una hipótesis nula de no efecto y no defina una hipótesis de investigación. Use ahí P de 5% para rechazar la hipótesis nula. Si está menos de 5, rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna. Y reporte los valores, no importa de lo que haya puesto, como las computadoras dan el número P directamente, simplemente dando clic, ponga P 0.0, menor de 0.05, menor de 0.01 o 0.01 o cualquier número que les dé, el más bajo que les dé, y reporte que es el significado. Cuando sabemos de que uno no puede calcular la probabilidad después, tiene que calcular esos valores antes, ¿ya? Y reporte esto siempre. Haga esto siempre sin importar lo que esté haciendo. Ese es el ritual que se sigue muchas veces. Ahora, ¿qué mismo es este p-value? ¿Qué mismo es el p-value? Lo que ustedes hacen, dan clic y les da P igual no sé cuánto. Eso es lo que les da la computadora. ¿Qué significa? Ojo, esto no es una probabilidad. El valor P no es una probabilidad. ¿Por qué? Según Fisher, la probabilidad no es ni más ni menos que la frecuencia relativa de que la variable tome ciertos valores en toda la población. O sea, es un valor fijo. No se lo puede sacar de la muestra. La muestra tú no puedes sacar una probabilidad. Lo que se hace es utilizar el likelihood. En español se lo traduce como verosimilitud. Y eso es un valor proporcional a la probabilidad de encontrar un valor del estadístico en nuestra muestra, al menos tan alejado, si es que la hipótesis nula fuera verdadera. Pero no sabemos si eso es cierto. Va a depender de que, pero eso es lo que estamos calculando, ¿ya? Entonces tengamos eso claro para ver qué es lo que podemos sacar de ahí. Y normalmente lo que se hace es que cuando el p-value es pequeño, se contradice la hipótesis nula. Ojo que no estoy diciendo se rechace, porque dependiendo del enfoque que ustedes cogen, el de Fisher dice contradice y el Neyman-Pearson dice rechaza. No indica la probabilidad, este valor, de que la hipótesis alterna sea cierta. Es un indicativo de qué tan probable sería que fuera falsa la hipótesis, pero que hubiéramos sacado un valor tan pequeño, si es que la hipótesis no fuera verdadera. Entonces, si es muy pequeño ese valor, la probabilidad es muy pequeña, en el Neyman-Pearson concluimos de que no es verdadera. Si es grande, se acepta provisionalmente la hipótesis nula. Si tenemos un valor no significativo, pues no significa que la hipótesis nula es verdadera. Simplemente, provisionalmente, decimos que no se ha logrado encontrar que se encontraron diferencias. No indica la probabilidad que la hipótesis alterna sea falsa. Y ahora, ¿qué es pequeño? Puse arriba pequeño por no poner un valor. Porque generalmente se considera menos a 0.05. ¿Pero de dónde diablos viene ese 0.05? En el libro de 1925 de Fisher, Statistical Method for Research Workers, en la parte de probabilidades él habla y pone como ejemplo, si tuviéramos una cosa que esté a 2
desviaciones estándares de la media, pues más o menos va a tener una probabilidad de 1 en 22, va a tener una probabilidad de un 22avo de salir. Entonces dice, usemos 1 en 20, que es un valor cerrado, y por eso dice 1 en 20, 0.05, y es el famoso 1.96 de la tabla normal, ¿no? Ahora, como antes se usaban tablas, era medio complicado esto de andar calculando la probabilidad. No habían computadores, entonces lo que tenían eran valores fijos en la tabla, y uno cogía la tabla y ahí acercaba al valor más cercano. Entonces había tablas con 0.05, 0.01, 0.1, y con eso es lo que se trabajaba. Pero por eso es que se lo usa, por eso es que se lo empezó a usar, ¿ya? Como un ejemplo, no porque eso fuera un valor que es, ¿ya? Y ojo, que cuando nosotros usamos un valor pequeño de P, disminuye el poder. O sea, vamos a detectar, vamos a ser menos específicos, vamos a detectar, va a ser más difícil encontrar diferencias.